Vamos a empezar con nuestra harina de trigo. Vamos a ponerla sobre el mesón. Con nuestras manos vamos a hacer un círculo que quede estilo un volcán para agregar ahí los ingredientes. Vamos a agregar nuestras yemas de huevo. Mantequilla. Y por último el azúcar. Vamos a ir mezclando para que todo se vaya integrando. Si ustedes desean, pueden agregarle algún tipo de esencia. Puede ser de banano, vainilla o arequipe. Yo en este caso no la agregué, pero si usted desea darle un toque de sabor, le puede agregar una cucharadita de esencia a la masa. Tratamos de mezclar todo y cuando ya esté todo más o menos mezclado empezamos a ir agregándole harina. Esta masa es muy fácil de hacer, no hay necesidad de amasar tanto, solamente que todos los ingredientes se integren. Si usted ve que por casualidad le hace falta humedad, le agrega otra yemita de huevo, pero pues casi siempre me queda exacto la cantidad de humedad. Eso depende del tamaño del huevo o de la yema. Yo en mi caso usé huevo mediano o aquí en Colombia tiene la referencia AA. Ya he terminado de compactar toda mi masa y la he amasado por ahí por 1 minuto máximo, no hay necesidad de amasarla más. La verdad es que esta masa es súper fácil de hacer, así que te invito a que la hagas, es muy fácil. Ya vamos a empezar a estirar nuestra masa. Vamos a agregarle un poquito de harina al mesón y a la masa para que no se nos pegue y vamos a empezar a estirar con un rodillo. El grosor de la masa es aproximadamente medio centímetro o menos. El cortador debe ser un poco más grande que el molde que usted vaya a forrar. Ahí están nuestras rodajas, pero si usted por casualidad no tiene un cortador, lo que vamos a hacer es hacer una bolita y la vamos a empezar a estirar, así como hicimos en nuestro video de las tortillas. Mira, ya tenemos la ruedita y ahora vamos a forrar nuestro molde. No hay necesidad de agregarle grasa al molde ni harina. Y con nuestras manos vamos a ir quitando los excesos del molde. Vamos a seguir este procedimiento hasta que terminemos toda nuestra masa. Este es el grosor en el que debe quedar el molde, es aproximadamente medio centímetro o menos. Después de haber terminado de forrar todos nuestros moldes con nuestra masa, yo en mi caso hice 3 tamaños. Vamos a picarlos todos con un tenedor. Esto es para que en el momento de hornear nuestra masa no se sople o no se nos haga una burbuja. Entonces los huequitos nos evitan este problema. Vamos a hacerlo con todos nuestros moldes hasta terminar. Ya hemos terminado todos nuestros moldes, los hemos perforado con el tenedor. El que tenga un horno grande de cocina para que quepan de una vez todos los moldes, perfecto. Pero yo en este caso voy a usar el tostador porque sé que muchos de nosotros o de ustedes no tienen el horno grande. Entonces, para que veamos que sí se puede hacer,
Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados. Vamos a meter nuestras tartaletas. Caben muy poquitas, eso sí, tienen que armarse de paciencia para hornearlas todas, pero que se puede, se puede. Vamos a tener listo un papel aluminio para cuando lleve unos 10 minutos ponérselo. Aquí ya llevamos 10 minutos nuestra tartaleta. Como ven, ya está empezando a dorarse, pero el problema de los tostadores es que la resistencia de arriba nos intenta quemar antes de que esté terminada la cocción. Entonces, para remediar esto, vamos a ponerle el aluminio, que el aluminio es perfecto para esto. Él permite que la calor siga cocinando nuestro producto, pero que no se nos queme. Ya han pasado, para el tamaño mediano que hicimos, 30 minutos y nuestras tartaletas están perfectas. Vamos a dejarlas reposar. Ya han salido del horno y ya están reposadas, están un poquito tibias. Y así tibias las vamos a desmoldar para que esa tapita zafe fácil. Porque si las dejamos enfriar mucho, muchas veces se pega y no despega fácil. Se nos pueden romper. Todas despegan fácil. El color con el que deben quedar por debajo más o menos es este, doradito. Está perfecto el color. Si quieren pueden un poquito menos horneadas, menos tostadas. Ellas quedan, si escuchan, tostaditas, porque son para rellenar. Son como un moldecito, como un platico, el cual vamos a rellenar del postre favorito. Puede ser crema chantilly, puede ser un mousse, puede ser crema pastelera. En mi caso yo les voy a hacer un mousse de maracuyá que les voy a enseñar a hacer en otro video. Como yo los voy a hacer temprano y las vamos a consumir por la tarde, para que no se me ablanden con el postre que yo les voy a agregar, entonces les voy a cubrir con chocolate blanco. Esto es opcional, por eso no lo puse en los ingredientes, porque es opcional. Si ustedes no lo quieren hacer, no hay problema. Pero como yo me voy a demorar en consumirlos, porque los voy a dejar desde temprano hechos, entonces se me van a ablandar mucho. Y la idea es que la galleta mantenga su crocancia. Nuestra base de tartaleta ya está lista para ser rellenada. Pásate por mi canal y te enseño a hacer un mousse de maracuyá que queda suavecito, tiernito, esponjosito. La verdad que queda muy delicioso. Suscríbete.